Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta cuarta sesión de formación de aulas del futuro. En esta ocasión vamos a abordar el Kit 4, que es el que se refiere al diseño de actividades pedagógicas innovadoras a partir de situaciones de aprendizaje del aula del futuro. La estructura de las sesiones va a ser como la que hemos hecho en las pasadas. Va a haber un tiempo de exposición que en esta ocasión corresponde a Lucía Álvarez García. Ahora os la presento. Y luego también va a haber una segunda parte en la que, como todos en ocasiones anteriores, podéis ir dejando vuestras preguntas o dudas en el chat y tanto Jesús como yo iremos transmitiendo a las tutoras que hay presentes en el curso, pues para que puedan resolver estas dudas. De la misma forma, igual que en sesiones anteriores, en unos minutos, 15-20 minutos, pondremos a través del chat el enlace para que rellenéis el cuestionario de asistencia. Es bastante importante, sobre todo para los asistentes que hacéis la formación a través de la plataforma del centro regional, porque a través de este cuestionario es como registramos vuestra asistencia para que luego podáis acreditar. Así que, por favor, estad atentos para poder cumplimentarlo. Os dejo ya con Lucía Álvarez García, que es profesora de enseñanza secundaria dentro de lo que es el área de dibujo. Es asesora TIC del CPR de Oviedo. Estuvo también en el área de tecnologías educativas de la Consejería de Educación de Asturias y está totalmente implicada en el desarrollo de las aulas dinámicas, que es como se conocen las aulas del futuro en Asturias. Lucía, cuando quieras, pues vamos allá. Un momentito. Muy Eso. bien, Pues cuando quieras, Lucía. muchísimas gracias. Creo que se ve la presentación, ¿verdad? Pues nada, un saludo muy grande a todas las personas que nos estáis viendo, a todos los que estáis haciendo el curso de Aula del Futuro. No me gustaría empezar esta presentación sin dar una gran enhorabuena porque estáis haciendo un gran trabajo entregando todas las tareas y la verdad es que estoy viendo en mi grupo 3 y estoy segura que por lo que he hablado con el resto de tutores en el resto de grupos, pues bueno, hay trabajos y estáis muy implicados en lo que es elaborar y llevar a cabo un proyecto de aula del futuro. Bueno, pues vamos a empezar este Kit 4 que me toca a mí, que es este que se llama Diseño de Actividades Pedagógicas Innovadoras. Y bueno, voy a empezar con esta imagen que la verdad es que me suele gustar utilizar en las presentaciones porque es una idea de ir dando el aprendizaje que hacemos el profesorado, ¿no? Que es ir dando pasos poco a poco con un proyecto y con un fin que es llevar a cabo ese proyecto de aula del futuro. La verdad es que esos pasitos que vamos dando ya están muy avanzados y bueno, antes de empezar a hablar más del kit 4, pues sí que me gustaría decir o recordar, porque va a ser también un poco recordar aspectos, ideas que ya han comentado mis compañeros y mis compañeras en los anteriores eventos. Va a ser también un poco de repaso, porque ya estáis muy avanzados, pero bueno, me gustaría recordar esto que llamamos la idea del proyecto, el espíritu. A mí me gusta mucho llamarlo, el espíritu aula del futuro, ¿no? Que se basa en estas tres ideas, que es unir pedagogía, metodologías activas, la mayor parte de ellas, unir espacios de aprendizaje y unir dispositivos y tecnologías. Se dice mucho que el espacio es ese tercer educador y yo creo que lo que engloba el proyecto Aula del Futuro pues es que no podemos hacer las cosas de otra manera en los espacios de siempre, ¿no? Entonces, bueno, creo que por eso tiene tanto éxito, porque es una manera de trabajar con estos tres aspectos, pero también tocando pues en los espacios físicos, ¿no? Bien puede ser un aula o diferentes espacios. Todo ello, ¿para qué? Pues para hacer ese aprendizaje competencial, para hacer esa inclusión de todo el alumnado, esa individualización de los aprendizajes que vamos a ver luego en ejemplos y que ya hemos ido viendo.
y bueno, pues utilizando dispositivos y tecnologías que son innovadoras, pero que también son móviles, flexibles, etcétera. Y con esta idea a mí me gusta también retomar esta nueva o este marco, ¿no? Nuevo, que es desde hace un mes que ha salido pues, el último borrador del marco europeo de la competencia digital docente, donde bueno, pues aparecen algunas de las ideas que también aparecen en el curso y que forman parte de este proyecto Aula del Futuro, ¿no? Por un lado, la competencia digital del profesorado pasa por la competencia digital del alumnado, pasa por evaluar los aprendizajes, pasa por el uso de los recursos educativos, pasa por que la tecnología sea una ayuda para que podamos enseñar mejor y nuestro alumnado pueda aprender mejor, y también pasa por empoderar a los estudiantes y facilitar su competencia digital. Está claro que si nosotros somos competentes digitales, vamos a facilitar que nuestro alumnado también lo sea. Bueno, y con estas ideas, pues estamos justo en el kit número 4. Por lo menos en mi grupo, la mayor parte ya habéis entregado todas las situaciones de aprendizaje, pero estamos en este proceso de estos 5 pasos. Solamente nos quedaría ya el 5.º paso, que es la evaluación. Ya hemos trabajado, ya hemos identificado cuáles son las tendencias que vamos a trabajar en nuestro centro, ya hemos reflexionado, hemos analizado, hemos evaluado qué son las necesidades que tiene nuestro centro por sus características. Ya hemos incluso diseñado un prototipo de aula del futuro. A mí me gusta mucho esto del diseño, porque yo como soy profe de dibujo, pues me gusta mucho todo este proceso porque en realidad es un poco como el design thinking, ¿no? Vamos sumando ideas, analizando para hacer un prototipo de aula, que es ese diseño de espacios, pero incluso también ese diseño 3D, que luego vamos a ver. Hemos diseñado situaciones de aprendizaje, lo que antes llamábamos escenarios, que ahora son situaciones. Y bueno, ahora ya estamos inmersos en lo que es, dentro de esas situaciones, diseñar diferentes actividades que van a poner en práctica, ¿no? Que van a desarrollar esas situaciones. Bueno, pues con esta idea y a través del curso, pues hemos hecho también una serie de tareas, ¿no? Llevamos ya 5, estamos ya inmersa en la 6ª, que es hacer esas actividades. Y con todo esto, bueno, pues a la vez que vamos haciendo estas tareas, estas actividades, estas reflexiones, estamos utilizando también nosotros como docentes, nosotros y nosotras, pues estamos utilizando muchas de las ideas que promulga el proyecto Aula del Futuro, porque estamos compartiendo, estamos investigando, estamos colaborando. A mí me gusta mucho un verbo bueno, esta es una nube de palabras que he sacado de Canarias, que ya lo hemos visto en otros eventos en directo que tienen unos materiales estupendos de aplicación de este proyecto. Y hay esta nube de palabras con diferentes verbos de las diferentes zonas del futuro, pero que yo creo que son verbos que se adaptan a lo que vosotros lleváis haciendo, ¿no? A mí me gusta mucho, os decía, este verbo del soñar, ¿no? En realidad lo que estamos haciendo es diseñando, pero también soñando, ¿no? Como es la educación que queremos en nuestros centros educativos. Pero bueno, también estamos escuchando a otras personas, estamos debatiendo, estamos corrigiendo, estamos planificando, estamos dialogando y, por supuesto, cuando todo esto lo hacemos el profesorado, pues también estamos aprendiendo cómo luego vamos a trabajar con nuestro alumnado, ¿no? En estos espacios de aprendizaje. Bueno, pues a mí me gusta, voy a, la verdad, comentar los 3 centros de los que soy tutora, que ya sé porque he visto también los de Nieves y Arrate, y mis otros compañeros, y Carmen y Fran, pero bueno, pues yo voy a hablar de los que me han tocado a mí, que no es que sean mejores, pero sí que, bueno, los he visto con más calma. Y bueno, vosotros ya estáis diseñando situaciones de aprendizaje para espacios, prototipos de espacios tan chulos como estos. Aquí tenéis la propuesta 2D y 3D del IES maestro Juan Ávila, que
he de decir que este centro pues ha hecho un aula que, como veis, pues tiene diferentes espacios, que utiliza diferente mobiliario. Ya hemos visto también que no hay un solo modelo de aula del futuro, sino que hay muchos. Y a mí me gusta mucho el nombre que le han puesto, Aula Activa, porque, bueno, yo creo que se relaciona un poco también con el nombre que tenemos en Asturias, Aula Dinámica, y me parece que está muy bien porque yo creo que el aula del futuro inspira esa idea de movimiento, flexibilidad, cambio, y creo que Activa es un nombre que invita a la acción, ¿no? Y a estar trabajando y elaborando, ¿no? Y luego también en el Juan de Ávila, por ejemplo, tienen algo que a mí me gusta mucho, que es un ágora en su instituto. Y también en todas las propuestas de las situaciones que he leído, pues muchas veces dicen, bueno, pues vamos a trabajar en el aula del futuro y también en ese ágora, que es ese espacio exterior. Bueno, pues me parece perfecto, porque es un ejemplo de lo que decimos. Hay centros que a lo mejor no tienen posibilidad de tener un espacio enorme. Bueno, pues también se pueden coger diferentes espacios, incluso a la hora de hacer diferentes actividades. A lo mejor no se puede estar todos trabajando en el mismo sitio, ¿eh? Si estamos trabajando a lo mejor en diferentes materias a la vez. Bueno, os voy a enseñar también el diseño del IES Andrés de Valdeviria. Bueno, pues como veis que parten del salón de actos y bueno, pues ahí tenéis el diseño que han hecho de estas 6 zonas y me gusta también mucho el diseño de este centro porque da mucha importancia a proyectos que ya han estado elaborando, que son muchos proyectos multimedia. Y han recopilado, dijéramos, una serie de tecnologías que ya tenían en el centro y lo que han hecho es, vale, pues los vamos a distribuir de esta manera. Y aquí vamos a utilizar la robótica y el 3D. Y aquí los dispositivos digitales, que tienen bastantes. Bueno, pues este es otro diseño que me parece que está muy bien. Y el tercero, que es del IES Publio López Mondéjar, que como veis es otro aspecto, pero que también trabajan con las, en este caso, 4 zonas del aula del futuro con sus diferentes distribuciones de espacios. Bueno, a partir de aquí, pues se plantean una serie de situaciones de aprendizaje. A partir de ese diseño de aula del futuro y con todas las reflexiones que hicisteis en el kit 1 y en el kit 2, esas situaciones de aprendizaje nos llevan a analizar y reflexionar sobre ¿qué tendencias vamos a utilizar en nuestro centro? Bien, porque nunca las hemos utilizado y queremos, pues por ejemplo, no sé, pues a lo mejor el bio o el flip learning, ¿no? Bueno, pues vamos a probar un poco la clase invertida. Bueno, pues hemos analizado, hemos reflexionado en esos grupos de profes, que yo creo que es lo más interesante en esos debates, vamos a reflexionar sobre qué tipo de metodologías, qué tendencias de todas las que nos propone el aula del futuro vemos que son interesantes. Vamos también a plantear en esa situación de aprendizaje, que ya lo estáis haciendo, ya lo habéis hecho muchos de vosotros, vale, ¿en qué nivel de madurez estamos y hacia qué nivel de madurez vamos? He de decir que me ha sorprendido que la mayor parte de vosotros, tanto en lo que se refiere a innovación como a nivel de centro y los docentes, estáis en un nivel de madurez de 3 para arriba, ¿vale? De nivel 3 para arriba, que está muy bien. También vamos a reflexionar sobre esas capacidades para la vida, para el aprendizaje, esas habilidades del siglo XXI que son tan importantes, la comunicación, la colaboración, ese análisis crítico que nuestro alumnado es necesario que tenga. También veo que habéis planteado diferentes agrupaciones para que los alumnos y las alumnas trabajen bien en grupo, bien en parejas, a lo mejor, ¿por qué no?, algunas actividades de tipo individual. Habéis visto también muy bien qué herramientas y recursos vais a emplear, tanto a nivel de dispositivos como herramientas digitales. Habéis reflexionado sobre qué roles va a tener el profesorado y el alumnado. Ya sabéis que lo bueno de las metodologías activas es que muchas veces se hace un volcado, dijéramos, se cambian los roles, ya el profesorado pasa de ser ya no tanto una parte activa, pero más bien un ayudante, ¿no? Una persona que ayuda a que el alumnado elabore pues esas tareas, esos proyectos, esos productos finales.
También habéis planteado cuáles son las misiones del alumnado y en las tareas que he corregido os lo he dicho, si es que ya tenéis el Kit 4 ya hecho, ¿no? Porque habéis planteado actividades que están muy bien, en realidad esa ya es el Kit 4, ¿no? Es esas situaciones de aprendizaje, ¿qué actividades vamos a desarrollar? Pues ya lo tenéis casi terminado, simplemente tenéis que rellenar la ficha. Luego, también habéis reflexionado sobre qué zonas del aula del futuro, que las vamos a repasar, vais a utilizar y también cómo vais a evaluar. Bueno, y con todo esto, pues mirar, por ejemplo, aquí tenemos diferentes situaciones de aprendizaje. Hay más, pero todavía ayer acabé la presentación y bueno, no me ha dado tiempo a ver algunas situaciones de aprendizaje nuevas que ya he visto que han llegado entre ayer y hoy por la mañana. Bueno, pues hablaba Arrate, mi compañera, en la sesión anterior, pues que esas situaciones de aprendizaje, pues que eran como, vamos a decir, un tema, un proyecto sobre el que trabajar en el centro de forma interdisciplinar. Una situación de aprendizaje puede durar 2 semanas, un trimestre e incluso un curso escolar. Y fijaros, cualquiera de esas que aparecen ahí, pues me parece que son muy buenos ejemplos de lo que son buenas situaciones de aprendizaje. Por ejemplo, una revista digital, ¿somos lo que comemos? Bueno, pues nos podemos imaginar ya un montón de actividades que se pueden hacer a través de esta idea. Yo misma he tenido en mi instituto una asignatura optativa que era revista digital y multimedia, se llamaba. Pues una revista digital, aparte de este tema tan interesante que nos da para tratar un montón sobre la alimentación saludable, un montón de temas transversales, pues también nos da para hacer pues todo lo que son productos digitales, multimedia, trabajar en todas las materias, que puede ser en un nivel determinado o en varios niveles. Por ejemplo, ¿qué es la economía financiera? Bueno, pues qué situación más interesante, que desde luego parte de la realidad y del entorno del alumnado, ¿no? Que decíamos que era otra de las premisas que tenía que tener una situación de aprendizaje, que partiera del entorno del alumnado, de la realidad del centro. ¿Qué es un medicamento? Hombre, pues en la situación en la que estamos, qué interesante que el alumnado sepa reflexionar, investigar, buscar, diseñar, etcétera, sobre esta idea. O por ejemplo, yo lo siento, pero tengo debilidad por todo lo que es la parte artística, ¿no? Pues una mirada hacia el Renacimiento, vista desde diferentes materias, o por ejemplo, se puede revertir el despoblamiento de la zona rural, ¿vale? Que también me parece que es un tema pues muy candente. Del IES maestro Juan Ávila, por lo menos aquí en Asturias también es un tema que es muy de actualidad y bueno, que también nos lleva a trabajar diferentes actividades a lo largo de estas situaciones. Bueno, ya no me... ahora vamos a ver los objetivos del kit. Bueno, pues a partir... son 4, vamos a decir, son varios, pero he extraído los 4 más importantes. Lógicamente, un objetivo del kit es conocer cómo crear actividades pedagógicas, ¿vale? A partir de esas situaciones de aprendizaje que podríais haberlas buscado en los diferentes recursos que hay en la web del Aula del Futuro, pero que además vosotros habéis creado vuestras propias situaciones, ¿no? Entonces, lo que os comentaba, es bastante sencillo a partir de ahí, pues crear actividades. En el Kit 4 también vais a ver ejemplos de aplicación. Vais a ver cómo, aunque ya lo sabéis, pero vais a conocer un poquito más cómo trabajar en equipo el diseño de esas tareas. Y también vais a conocer herramientas digitales que nos van a ayudar a ese diseño y a ese llevar a esas actividades, realizar esos productos digitales, etcétera. ¿Qué es lo que caracteriza una actividad de aprendizaje? Bueno, pues lo primero es que se enmarcan en una situación de aprendizaje. Mirar, una actividad de aprendizaje en realidad puede marcarse en una situación de aprendizaje o en varias. Por ejemplo, seguro que muchos de vosotros y muchas habéis planteado en vuestras situaciones de aprendizaje grabar un vídeo. Vale, pues eso es una actividad de aprendizaje que se puede enmarcar en una sola actividad de aprendizaje, por ejemplo, en esta de la revista digital, pero también podéis diseñar una actividad que luego podríais utilizar este curso en varias situaciones o a lo largo de diferentes cursos, ¿vale?
Bueno, estas actividades de aprendizaje también se suben temas o partes del currículo, porque no nos podemos olvidar que estas aulas del futuro, este proyecto, estas situaciones están enmarcadas en centros educativos y en un currículo escolar, sea de primaria o de secundaria. Tienen que partir de la realidad del centro, ¿vale? Del entorno, para que sean más motivadoras, despierten el interés del alumnado y también pues sean más realistas. Son colaborativas, ¿por qué? Porque se diseña entre el profesorado, entre materias y luego también se busca el aprendizaje colaborativo entre el alumnado y el trabajo colaborativo. Y luego también en estas actividades pues hay que describir el papel que va a tener tanto el profesorado como el alumnado. Y además, bueno, se basan en tareas competenciales, entre ellas desarrollar las competencias del siglo XXI y también, por supuesto, las competencias clave y la tecnología, que es un punto importante, pues básicamente son un apoyo para llevar a cabo todo este tipo de actividades. No son el fin, sino ese apoyo que nos va a permitir, o esas herramientas que nos van a permitir hacer bien a lo largo del desarrollo de la actividad o bien el producto final de una manera pues más adecuada, dijéramos, o más útil. Bueno, tenéis también una plantilla en este Kit 4, solamente hay una actividad, una tarea que tenéis que entregar, en la que vais a tener que rellenar una plantilla. Vamos a ir viéndola. La primera parte de la plantilla simplemente es, igual que la situación de aprendizaje, pues encontrar un título de la actividad. Ya sabéis que cuanto más motivador, cuanto más interesante sea ese título, pues también va a despertar más el interés del alumnado y también parece que, bueno, que a nosotros mismos también nos va a gustar más. Tenemos que elegir una etapa, que puede ser un nivel, un curso, o pueden ser a diferentes etapas, un nivel, un área, una o varias áreas y una breve descripción de qué va a consistir esa actividad de aprendizaje. Vale. El siguiente paso que tenemos que hacer es, vale, pues esta actividad de aprendizaje, ¿cuánto va a durar? Si va a ser una sesión, 2 sesiones, 3 sesiones, etcétera. ¿Y cuánto va a durar esa sesión? Dijéramos que en este caso, como veis, este diseño de una sesión se parece bastante a, bueno, a cualquier tipo de programación de tarea que hacemos a menudo, ¿no? En el aula, en cualquier programación de aula. ¿Dónde es lo diferente? Pues que vamos a elegir en qué zonas de aprendizaje del aula del futuro se van a desarrollar, cuáles vamos a utilizar. Y además, qué tecnologías o materiales, qué dispositivos, qué herramientas vamos a emplear. Bueno, yo os voy a recordar ahora, que seguro que lo sabéis muy bien, cuáles son esas zonas del aula del futuro y, bueno, pues con unas imágenes que puede que también hayáis visitado del nuevo aula del futuro que hay ahora en el INTEF, ¿vale? Bueno, he hecho 2 fotografías, esta es la primera, ¿vale? De los dos espacios. Y bueno, como veis, lo primero que llama la atención, pues que es un espacio diáfano con mobiliario, dispositivos, pues muy diferentes entre sí, ¿vale? Y que es un poco también como los diseños, prototipos de aula que habéis hecho vosotros y vosotras. Bueno, dependiendo del tipo de mobiliario, casi, bueno, porque se ven, ¿verdad? Los iconos, pero casi podríamos decir lo que se va a hacer en cada zona. Bueno, pues por ejemplo, aquí tenemos la zona investiga. Bueno, pues en esta zona investiga está pensada para que el alumnado con dispositivos móviles, con esas tareas que a veces se hacen en las actividades, en las situaciones, donde ellos tienen que investigar un poco por su cuenta. Puede ser un tema, pero también no hace falta que sea buscar por internet. A lo mejor les damos unos microscopios para que busquen o a lo mejor unas gafas de realidad virtual, etcétera. Lógicamente, esta zona investiga, pues está pensada pues, para que trabajen en grupos o en pareja, para que puedan dialogar, debatir, etcétera.
Y bueno, los dispositivos que podemos utilizar pues son pues eso, robots, microscopios, laboratorios en línea, quizás simuladores, web, que a ellos les haga como reflexionar y aprender por su cuenta. La siguiente zona, bueno, esta sería la zona investiga. Como veis, son mesas que se pueden mover, pero bueno, que están ahí dispuestas para que hagan grupos más grandes o más pequeños. En la zona interactúa, pues como veis es una zona, a ver, esperar, que no se ha abierto bien. Ahí, que está tardando un poquito en cargar, yo por lo menos me está tardando un poquito. Bueno, en esta zona interactúa, que está, dijéramos, lo más grande es esta pantalla interactiva donde el alumnado va a interactuar, también puede con el profesor, profesora, y esta pantalla incluso puede haber aplicaciones donde, bueno, pues ellos tienen que reaccionar con estas aplicaciones, pueden ser tipo evaluación, etcétera, y ellos pues pueden estar bien con dispositivos móviles, con tablet, etcétera, ¿no? En este sentido, puede ser que Interactúa sea parecido a lo que es un aula tradicional, pero en este caso hay una interacción del alumnado con el profesorado y todo este tipo de aplicaciones. Luego tenemos la zona Explora, donde, bueno, veis que hay esta zona de taburetes altos y lo que se busca aquí es que el alumnado pues esté haciendo actividades educativas, pero puede ser, por ejemplo, utilizando pues aplicaciones de realidad aumentada, por ejemplo, aplicaciones de realidad virtual para, bueno, para investigar también y poner, bueno, en común ideas, etcétera, actividades, ¿vale? Bueno, como veis, cuando estoy explicando las zonas, que era un poco también lo que hablaba, creo que era Carmen el otro día, como veis hay zonas que hay veces que se pisan un poco. Por ejemplo, en Asturias de las 6 zonas sacamos 4, porque es verdad que, bueno, si no tienes suficientes grupos de alumnos o de alumnas, o hay tareas que son un poco similares, ¿vale? Quizá las que se diferencian mejor, pues son de estas zonas que hay aquí al otro lado, pues son la de CREA, que es esta zona verde, que es lo que todos relacionamos con la zona multimedia, la creación de productos multimedia. Puede ser radio, puede ser televisión, grabar croma, grabar noticiarios, podcast, etc. Luego hay una zona que es la zona desarrolla, donde está más relacionado pues con todo lo que es a lo mejor pues la impresión 3D, la robótica, este tipo de estrategias metodológicas, donde muchas veces dijéramos que se une la educación formal y no formal, ¿vale? Por ejemplo, unos dispositivos que se podrían utilizar muy bien en la zona desarrolla, pues es todo lo que son las Makey, las placas programables, microbit, etcétera. Vale, y luego para acabar está la zona presenta, que es esta zona tan chula donde hay pues una pantalla, hay unas gradas, donde bien puede ser para empezar, por ejemplo, una situación de aprendizaje que a lo mejor el profesorado presenta, ¿por qué no?, unos contenidos, o bien como una zona final, donde el alumnado ha hecho una serie de productos a lo largo de todo el recorrido del aula del futuro y aquí lo que hace es presentar pues esas presentaciones finales, vídeos, etcétera, ¿vale? Y estos productos. Bueno, con todo esto, pues lo que os decía, tenéis que elegir en qué zonas del aula del futuro, de vuestra aula del futuro, que a lo mejor tiene otras zonas que incluso pueden llamarse de otra manera, o tenéis otros espacios de aprendizaje, a lo mejor pues vuestra aula del futuro está en la biblioteca, por ejemplo, y os habéis creado, ¿por qué no?, una zona que se llame de otra manera, ¿vale? Ya os decimos siempre que lo más importante de este proyecto es reflexionar cómo utilizar esas metodologías, ese cambio metodológico. Bueno, pues en el resto de la plantilla, ¿qué tenéis que hacer? Bueno, pues pensar qué preparación vais a necesitar, pues qué materiales vais a emplear,
Si a lo mejor tenéis que pues instalar una serie de aplicaciones o traer una serie de materiales, o a lo mejor vuestras actividades se basan en que vaya una persona externa a dar una charla. Bueno, quiere decir, preparar todo lo que va alrededor de esa actividad de aprendizaje. Tenéis que explicar cómo se relaciona con el currículo, con los criterios de evaluación, por ejemplo, tan importantes, y tenéis que comentar cómo vais a evaluar esa actividad. Aunque la parte del kit de evaluación, el kit 5, lo dará mi compañera Nieves García Morán, pues bueno, todos sabemos diferentes herramientas que hay para hacer la evaluación, por ejemplo, pues las rúbricas, diarios de aprendizaje, instrumentos como la Diana, las listas de comprobación, etcétera, que nos va a servir para decir al alumnado cómo les vamos a evaluar de las diferentes tareas, actividades, etcétera. Y luego también hay que reflexionar sobre cómo se va a hacer la evaluación de esa actividad. Es decir, se evalúa al alumnado, pero también hay que evaluar la actividad en sí. Pues por ejemplo, si ha funcionado bien, si ha funcionado mal, sí que quizá hay una serie de dispositivos que no se han usado o no se han usado lo suficientemente bien, etcétera, ¿no? Reflexionar sobre todo las partes de esa actividad. Y luego podéis de evaluación, puede haber una coevaluación, puede haber una autoevaluación. Bueno, luego tenéis que poner más información si os parece que procede, pues aparece vinculada. En este caso, pues la que vosotros habéis diseñado. Bueno, con todo esto, os pongo esta infografía que también aparece en el curso, ¿vale? Que son 4 pasos fundamentales para el diseño, ¿no? Por un lado, formar equipos, que ya los tenéis hecho, porque además he visto que las situaciones de aprendizaje pues las vais mandando normalmente en los institutos, pues os vais reuniendo ya por profesorado afín, sea por materias, por gustos, etcétera. Formar esos equipos de trabajo o crear esa situación de aprendizaje, que también lo habéis hecho. Crear el taller de diseño, que vamos a ver ahora lo que es, pero que yo creo que también esta fase ya la tenéis superada, y luego diseñar las actividades. Se habla en el kit 4 de lo que se llama el taller de diseño. Bueno, yo creo que con todo lo que habéis trabajado, y ya que estáis trabajando en grupo, bueno, os voy a apuntar aquí alguna cosita, pero que estoy segura que todo esto ya lo hacéis, ¿no? Por un lado, claro, se propone o lo ideal sería que los equipos de trabajo fueran interdisciplinares. Aunque, por ejemplo, en secundaria, ¿no? Tendemos a reunirnos por departamentos o por niveles, pues lo ideal sería que fueran diferentes materias o incluso que las actividades o situaciones fueran interniveles, ¿vale? Bueno, que se creen estas actividades interdisciplinares, por supuesto, eligiendo una metodología activa de todas esas tendencias que habéis analizado. Por supuesto, siempre pensando en esas actividades, como os decía, que pueden responder a una situación de aprendizaje, pero también podéis diseñar actividades. No me acuerdo ahora qué instituto, por ejemplo, decía en las las tareas del kit 1 y 2, pues el repositorio, ¿no? Actividades van a tener que partir también de qué necesidades tiene vuestro centro, ¿no? Que también están relacionadas con las situaciones. Bueno, vais a elegir las herramientas y recursos más adecuadas y luego, si esa actividad, porque a lo mejor sois un equipo, que luego esas actividades las vais a dejar a vuestros compañeros y compañeras, pues también vais a tener que hacer una serie de consejos para poner en práctica esas actividades. Bueno, esto es un poco el resumen del taller de diseño que aparecen en los contenidos. Bueno, como esta presentación os la van a dejar, os voy a poner ahora una serie de
de diapositivas que en realidad repiten un poco lo que acabo de decir, pero bueno, para que luego podáis ver un resumen, ¿no? Esto es un resumen, dijéramos, de los pasos para diseñar actividades, no como la guía o la plantilla que viene en el curso, sino, bueno, más en plan visual, ¿no? Pues estos serían los 8 pasos, ¿no?, que tendríais que seguir. Y luego ahora os voy a enseñar 3 infografías porque cuando hablamos de diseñar actividades, diseñar situaciones, de este proyecto Aula del Futuro, seguro que muchos, y al hablar de metodologías activas, pues a mí me parece que hay una, que es el ABP, que funciona muy, muy, muy bien en lo que es el Aula del Futuro. Y ahí, bueno, pues tenéis un decálogo para llevar el ABP al aula y vais a ver que se relaciona muy bien con lo que es el diseño de situaciones y actividades, ¿no? Porque muchas de estas ideas que cuando vemos en qué consiste la metodología del aprendizaje basado en proyectos, pues se ajusta muy bien a lo que es el trabajo en el aula del futuro. Bueno, pues os lo dejo para que lo consultéis. ¿Vale? Os voy a dejar también esta infografía que ha hecho Antonio Calvillo y que son también los pasos para diseñar actividades para el aula del futuro, pero también mezclando un poco lo que es el ABP con los kits, ¿vale? Y también dando una serie de pasos, que bueno, me parece que también es interesante. Y luego, si buscáis un poco en la red, claro, con todo esto del diseño flexible de los espacios, de las aulas, pues también se relaciona con metodologías como, por ejemplo, el diseño universal del aprendizaje, el DUA. Y os dejo esta infografía que ha hecho otra embajadora que se llama Garbiñe Larralde, que es compañera de Arrate y que, bueno, con esta manera tan vistosa que tiene ella de presentar las cosas con su visual thinking y tan bonito, pero también reflexiona sobre las diferentes zonas del aula del futuro y cómo se podría trabajar el diseño universal del aprendizaje en todas esas zonas, que me parece que es muy interesante. Y luego, por último, antes de pasar a enseñar algún ejemplo así más concreto, bueno, pues tendríais que mirar herramientas y recursos web. Bueno, yo os he puesto varios enlaces, ¿vale? Más que nada porque podríamos hablar de herramientas y recursos web, pues muchísimos, ¿vale? Incluso vais a proponer vosotros también los vuestros. Pero bueno, os he dejado 2 enlaces. Uno de ellos es a la página web del Aula del Futuro de Bruselas, donde tenéis aquí pues, una serie de enlaces a diferentes herramientas. Y por otro lado está el kit digital del INTEF, que lo han ido cambiando, pero que ahora la verdad es que está bastante bien. Y que, bueno, pues aquí tenéis una serie de, pues por ejemplo, en Crea y Edita, pues tenéis una serie de recursos que todos están catalogados por lo que se puede hacer con ellos. Está bastante actualizado, además. Y, bueno, pues por ejemplo, si quisierais crear actividades interactivas, bueno, pues aquí tenéis ejemplos de recursos y además con todos los tutoriales, pues por ejemplo, pues worksheets o learning apps o bueno, pues cada una de ellas pues tiene además un tutorial, o sea que es un recurso que está bastante bien. Y luego os enseño recursos propios, porque como he visto que hay, bueno, he visto varias situaciones que están pensadas para arte, pues nada, ya me he venido arriba, ¿vale? Entonces, bueno, pues os dejo este Paddle, que sabéis que es este muro colaborativo, ¿vale? Podéis enlazar a él si pincháis sobre él. Y bueno, pues aquí hay una serie de recursos pues para hacer presentaciones, para crear videotutoriales, para hacer imágenes interactivas, podcast y luego también tenéis muchos recursos que he descubierto a partir de cursos que he realizado con profesores y profesoras de dibujos, de dibujo, de escuelas de arte, que bueno, pues para hacer cómics, para hacer un montón de
animaciones, para hacer dibujo online, que puede que os resulte interesante. Bueno, veo que tarda un poquito en cargar, o sea que no me voy a ir a ver ahora, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis una serie de recursos que son muy interesantes, que están muy bien, de realidad aumentada, de verdad que son recursos que yo muchos de ellos no los conocía y que me parecen muy interesantes. Más cosas. Bueno, yo también tengo un tablero en Pinterest que también son aplicaciones para crear arte y multimedia, que yo lo he llamado así, pero que también hay aplicaciones de todo tipo, pues para crear vídeos, para crear animaciones, para crear ilustraciones online, para hacer logotipos, todo lo que es la parte de diseño, de carteles, que a veces pues es muy útil pues para hacer infografías para el aula del futuro, todo lo que son los rótulos, para todas las actividades, tareas, etcétera, que estáis elaborando. Bueno, pues aquí tenéis una serie de recursos en esta aplicación que se llama Pinterest, que seguro que utilizáis y estáis muchos de vosotros y que seguro que os engancha como a mí, porque es una pasada todo lo que hay aquí. Bueno, pues como veis hay muchísimas aplicaciones, algunas de fotografía, de vídeo, pero también de otro tipo que se pueden utilizar, ¿no? En la zona CREA y en otras de las zonas del aula del futuro. Y bueno, más cosas. Ahora, como os decía, me parece que, bueno, que está bien, que yo he hablado mucho, pero sí que me gustaría, vamos a hacer una pequeña actividad, ¿no? A ver cómo funciona. Voy a ponerlo en grande. Ay, esperar, que aquí. Voy a ponerlo en grande y ahora os voy a hacer una pregunta, a ver si funciona bien. Os voy a pedir que me pongáis, podríamos ir como os he enseñado, hay muchísimos recursos, hay muchísimas webs con multitud de herramientas digitales, pero sí que me gustaría que contestarais a esta pregunta. ¿Cuál es tu herramienta digital preferida? Voy a preguntaros solo por una, aunque ya sé que es difícil elegir, y que me digáis para qué la usáis, ¿vale? Lo vamos a hacer a través de Mentimeter y os voy a poner un código QR, que sí que me gustaría que me dijerais si funciona y si podéis contestar, ¿vale? Me imagino que podemos mirar a ver si... Yo lo he probado esta mañana y funcionaba, ¿vale? Espero que no me deje mal. Y nada, simplemente que vayáis contestando, os damos ahora 2 o 3 minutinos para que podamos interactuar un poquito también. Vale, vuelvo a poner el código. Y voy a ir mirando a ver si... Vale, veo que va saliendo. A ver si lo he hecho bien. Vale, muy bien. Bueno, creo que lo estáis viendo, ¿verdad? Los resultados. Me imagino que muchos de vosotros también conocéis esta herramienta, pero veis que es una herramienta muy útil pues para hacer preguntas en directo a nuestro alumnado, ¿no? Preguntas a lo mejor muchas veces cuando empezamos con una situación o una actividad que empezamos en el aula del futuro, pues para hacer preguntas así muy rápidas. Bueno, como veis, va pasando muy rápido, luego esto va a quedar en la presentación, con lo cual lo vais a tener ahí, pues Genially, que es una pasada, es esta que estoy utilizando yo y la verdad es que está genial, tiene mogollón de recursos educativos, Paddle, que es esta herramienta que enseñé antes de tableros, que además no hace falta que nuestro alumnado pues se cree una cuenta para usarla. Claro, pues Genially para presentar, para gamificar muy bien. Genially Drive, Google Drive para trabajar de forma simultánea, colaborativa, genial. Edpuzzle para hacer preguntas, ¿no? En YouTube. OBS Studio, es verdad que hay un centro que trabajáis mucho para realizar vídeos, genial. Canva, que a mí es una herramienta que utilizo muchísimo, he hecho cosas de esta presentación con Canva para todo lo que es diseño de carteles, de infografías, de rótulos. MyMind, mira, esta no la conozco yo, para que realicen esquemas los alumnos de lo estudiado, genial. Quizzes, que es una pasada de herramienta para hacer cuestionarios.
Muy bien, y además hace como juegos, que está genial y además está en español y si no quien no la conozca os la recomiendo porque además hay muchísimos ejemplos. Hay hasta de educación artística, que muchas veces encontramos muy poco. Tinitab, muy bien. Kahoot también, como no. Lumio para crear juegos, genial. Plickers, que también es para hacer como cuestionarios, ¿verdad? Life Worksheet, ¿vale? Que es estas plantillas, ¿no? Que permite hacer como fichas, que está genial. Vale, Canva la utilizo para hacer pósters, muy bien, presentaciones, también ahora incluso se pueden hacer vídeos. Bueno, genial. Vale. Vale, Audacity, claro, como no, para muchas tareas de editar con sonido, Scratch para programar, Prezi, las presentaciones, Prezi que nos gustaba tanto, pero que sigue siendo una gran herramienta. Ya sabéis que esto de las herramientas se van poniendo de moda unas, pero que sigue siendo muy potente. Mira, esto no la conozco yo, utilizo mucho Blueket, no sé si se dice así, o Blocket, no sé cómo se dice, una herramienta que a través del juego afianza conocimientos y evalúo. Afianzo conocimientos y evalúo. Qué genial, pues no la conozco, voy a apuntármela. Y Classroom, Google Classroom, la utilizo para comunicarme con mis alumnos. Muy bien, en Asturias tenemos el Teams, el Word Online y OneNote. OneNote es una herramienta que yo creo que utilizamos muy poco el profesorado y que está genial para hacer libros virtuales, cuadernos, que también es del entorno 365, Canva, Genially. Bueno, yo creo que más o menos, ya vemos las que Book Creator, que está genial también para hacer libros digitales, que además luego se pueden exportar. GeoGebra, me encanta. GeoGebra es una de mis asignaturas pendientes, pero que está genial eso, para ejercicios interactivos de matemáticas, de dibujo técnico, de geometría, que está genial, que además luego todo lo que se hace se puede insertar en páginas web, blogs, etcétera. Muy bien. Bueno, pues aquí queda registrado todo esto. Veis que es una herramienta muy sencilla de utilizar. Bueno, veo que Genially, los de Genially van a estar muy contentos porque, vamos, está ganando por goleada. Bueno, al menos es española, que también está bien, ¿verdad? Y además son muy rápidos contestando dudas, o sea que genial y porque es muy potente. La verdad es que es una pasada. Bueno, pues voy a seguir, ¿vale? Seguimos un poquito. Mira, educacionplástica.net para generar vistas. Yo también utilizo mucho esa web porque está genial, es muy buena. Es una web hecha por un profe de dibujo que la verdad es que es una pasada todo lo que tiene, todas las aplicaciones que tiene interactivas. Filmora para editar vídeos, H5P porque se integra con las aulas de Moodle y tiene muchas actividades digitales. H5P, cuando entré al buscador del INTEF aparece ahí, hay tutoriales también. Rodrigo, mi herramienta digital preferida es el aula virtual. Perfecto, muy bien. En Asturias también tenemos un aula virtual, me imagino que te refieres a Moodle. Pues también, perfecto. Genial, además es una manera de poner también tareas, foros, Simbaloo, que también está muy bien. Stop Motion, para hacer Stop Motion, la app, que la hay además tanto para iOS como para Android. Genial. Sí, vale. El Stop Motion, la verdad es que es una técnica que se puede hacer muy bien. Mirad, yo estuve en Bruselas, en el Aula del Futuro de Bruselas, y era un curso que era de metodologías activas y aplicaciones, y una de ellas que utilizamos era Stop Motion. Y a mí me encantaba cómo era el curso, porque era un profesor muy dinámico que decía, vale, yo con los alumnos hago esto. Y nos enseñaba un stop motion. Y luego decía, ala, ahí tenéis, venga, ahora a buscaros la vida. Y ahí conocí Plickers y conocí Socrative y un montón de herramientas. Bueno, vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Vais a poder ver todo lo que han puesto vuestros compañeros. Bueno, como veis, Mentimeter se pueden hacer este tipo de cuestionarios en nada, 2 segundos. Y nada, ya para acabar, que además creo que me estoy enrollando mucho, bueno, tengo tiempo, me parece que tenía 1 hora, ¿verdad? Bueno, pues os voy a enseñar algunas ideas porque lo grande de este proyecto Aula del Futuro es que, bueno, ya tenemos muchísimos sitios donde inspirarnos. Eso también es lo grande de la red, ¿no? Una vez que llegamos a Internet, todo el profesorado que hay
haciendo cosas y compartiendo. Y bueno, no podía dejar pasar, ahí os pongo una imagen de nuestras aulas dinámicas de Asturias con diferentes ejemplos de actividades que está haciendo el alumnado: robótica, radio, croma, los más pequeñitos de infantil de Nieves con robótica, también este aula aquí abajo donde tenemos un plotter y se hace mucho impresión digital, que son ejemplos de diferentes actividades que se pueden hacer en un aula dinámica, un aula del futuro. Por supuesto, como siempre, como todos mis compañeros, os invitamos a pasar por la página web del Aula del Futuro y buscar, ¿por qué no?, esos centros que tenéis en Castilla-La Mancha, que ya tienen aulas del futuro, que estoy segura que también se pueden ir a visitar, o para que veáis todas las aulas que hay por España, es lo que llamamos la red Aulas del Futuro. Y también os invito, que seguro que lo habéis hecho ya también, a pasar por la página web del INTEF y navegar por la sección recursos, donde hay situaciones de aprendizaje y actividades. Que, bueno, ahora estáis trabajando en conjunto, pero a lo mejor el año que viene decís, pues no se me ocurre qué situación hacer, pues voy a navegar por la página del INTEF, ¿no? Pues ahí tenéis diferentes ejemplos. Por ejemplo, yo he navegado y he encontrado esta que se llama Formando un ecoejército, que me parece genial esta situación porque, aunque está pensada para primaria, es una situación de aprendizaje que podríamos llevar también a secundaria. Bueno, pues como veis, es un proyecto en el que se trata de que el alumnado se convierta como en activistas, ¿no?, del reciclaje. Y bueno, pues aparecen una serie de actividades que están muy bien. Aparecen también el uso de herramientas digitales y, bueno, están pensadas, lo que os digo, para primaria, pero son fácilmente exportables a secundaria. Por ejemplo, os he puesto también esta situación de aprendizaje que es para sexto de primaria, que estos son, sabéis que el INTEF también están haciendo NUC de aprendizaje, estos cursos masivos, pero microcursos, vamos a decir, que hay en marcha uno para conocer el aula del futuro, para conocer cómo crear situaciones de aprendizaje, y otro de cómo crear actividades de aprendizaje. Bueno, pues esta es una situación de aprendizaje que se diseñó en ese NUC y, bueno, pues aquí hay una serie de actividades, como veis. Me acordé de esa revista digital que comentabais en un instituto, y aquí la situación de aprendizaje es un poco similar, lo que pasa que lo que hacen es crear una televisión, ¿no? La situación se llama Te Vemos, ¿vale? Y, bueno, pues como actividades, pues por ejemplo, por reparto de roles, investigación y selección de contenidos, puesta en común de qué programas van a hacer, cómo ensayan el programa, luego cómo la siguiente actividad ya sería la realización y emisión del programa en directo, luego interactuar con los espectadores, puesta en común, y luego propuestas de mejora. Bueno, pues es un ejemplo de actividades relacionadas con esta situación de aprendizaje, ¿vale? Bueno, aquí veis también los espacios de aprendizaje y lo que se hace en cada espacio, ¿vale? Bueno, pues es lo que se utiliza. Vale. A ver, que tarda un poquito en cargar. Vale, esto es una actividad que se presentó en el NUC de crear actividades de aprendizaje, que me encanta, sobre todo por lo atractivo, ¿no? Yo creo que a un alumno o una alumna le presentas una actividad así y yo creo que ya esto ya les motiva, ¿no? Y la actividad se llamaba Vamos a elaborar una catapulta, ¿vale? Y bueno, se enmarcaba en una situación de aprendizaje que se llamaba La ciencia es genial. Y aquí lo que tenía que hacer el alumnado, lógicamente, era hacer investigar sobre las catapultas. Lógicamente tenía que ver con tecnología, con ciencias, con educación artística. Y al final lo que hacían, pues, era elaborar una catapulta, a esperar, que bueno, aquí tenéis todo explicado, ¿vale?
el profesor les planteaba varios retos. Pues el reto 1 era investigar sobre las catapultas, en el reto 2 era diseñar, hacer ese prototipo de catapulta, y luego el reto 3 ya era con Tinkercad, que sabéis que es un programa de diseño 3D, pues era hacer su propia catapulta. Bueno, a mí lo que me parece genial de esto es presentar una actividad de una manera pues tan atractiva, ¿no? Vamos a decir. Y bueno, pues aquí tenéis los recursos que empleó y luego diferentes tutoriales que les iba dejando de cómo hacer una catapulta, incluso luego utilizaban robótica de Lego Guido para hacerla, ¿vale? Bueno, otro tipo de actividad que no sé, sí, vale, pues por ejemplo en este caso la situación de aprendizaje era lo que se llamaba la meteoescuela, era una situación de aprendizaje de un cole de Extremadura y la actividad era en que se convertían en detectives del tiempo, ¿vale? Y bueno, pues aquí tenéis en qué consiste la actividad, que lo que hacían al final era crear su propia estación meteorológica a partir de las placas microbit. ¿Vale? Bueno, pues tenéis otro ejemplo de actividad que se utiliza en diferentes, se desarrolla, perdón, en diferentes zonas del aula del futuro y que están marcadas en una situación de aprendizaje. Bueno, aquí tenéis explicados los materiales, todo lo que es la preparación, el papel del alumnado y de los docentes, ¿vale? Bueno. Y voy a acabar con una situación de aprendizaje que me parece muy bonita y que además os voy a contar un poco la historia, que se llama, ya el título me parece de verdad una pasada, que se llama De las toronjas de luna, símbolos y universos literarios para adolescentes, ¿vale? Es una situación de aprendizaje que podéis encontrar en esa página web del INTEF y que trata sobre todo sobre la literatura del siglo XIX y principios del siglo XX. Y bueno, me voy a mirar, la tenéis aquí, ¿vale? Aquí tenéis explicado todo lo que es la situación de aprendizaje, todas las tendencias, las competencias y luego las actividades asociadas. Pero es que además esta situación de aprendizaje se hizo, es además forma parte del proyecto eTwinning, ¿vale? Con lo cual, cuando llegó la pandemia, formó parte también de esto que se llamó esta propuesta del aula del futuro online, y porque, bueno, era un proyecto eTwinning entre 3 institutos italianos y 2 institutos españoles. Y entonces era una serie de actividades cuyo, dijéramos, se estudiaba la literatura desde el romanticismo, pero claro, como en el romanticismo se utilizaba mucho pues la idea de la luna, pues esa, por ejemplo, pues luego se trabajó sobre la luna, incluyendo contenidos de biología, de ciencias. Luego al final se acabó también trabajando sobre Federico García Lorca, se hizo un programa de televisión como El Ministerio del Tiempo, se hicieron juegos, se hicieron cómics. Este cómic que hay aquí son poesías de Federico García Lorca convertidas en cómic. Bueno, a mí me gustaría que os dierais un paso por él, porque la verdad es que todo lo que plantean me parece que está genial, cómo se relacionan todas las materias, cómo utilizan las herramientas digitales y luego al final, bueno, les pareció que una actividad para unir a todos esos centros, los italianos y los españoles, era que se intercambiaran semillas. ¿Vale? También por lo del medio ambiente, bueno, todo esto, ¿no? Tenía un montón de contenidos transversales. Entonces, en este intercambiarse las semillas, pues llegó la pandemia y entonces, pues ese jardín que cada uno iba a tener en su centro con las semillas que les llegaban de otros centros, pues mirar, hicieron este jardín, pero que es un jardín lorquiano, pero que en realidad está realizado en 3D y que a mí, la verdad, voy a ponerlo en grande. Creo que no se va a escuchar, pero bueno, ya lo escucharéis y eso porque antes hicimos una prueba y no se escuchaba, pero bueno, así todo lo podéis ver, que es un jardín hecho con Google SketchUp, desde tecnología, y es un jardín lleno de poesías.
Entonces se puede navegar por él y es todo con las poesías de Lorca y me parece precioso haber convertido lo que iban a ser unas semillas que iban a viajar. No sé si lo escucháis. No. Bueno, está bien que escuchéis también el audio, ¿vale? Pero bueno, según se va pasando, pues se van viendo, bueno, pues partes de la poesía de Federico García Lorca narrada por el alumnado, ¿vale? Y me parece que es una idea fantástica. Y también Google SketchUp, todo lo que es el diseño 3D, diseño 2D, pues es también otro tipo de actividad que funciona muy bien en el aula del futuro para hacer estos productos finales. Bueno, y luego ya para acabar, pues nada, os dejo ahí algunos enlaces a, bueno, a todo lo que he comentado y también un enlace a un vídeo que es el evento en directo que tuvo lugar en este NUC de Crea Actividades para el Aula del Futuro, que tuve la suerte de dinamizar y que además estaba Rate y estaba Alberto García, que es un compañero de Asturias, donde nos hablaron pues, de las actividades que han hecho en sus centros y que de verdad os recomiendo porque está muy bien. Y nada, pues muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir y nada, ahora ya tenéis que preguntar vosotros. Pues nada, Lucía, muchísimas gracias porque además has puesto muchísimos ejemplos de actividades para las etapas, o sea que, y eso siempre se agradece porque en sesiones anteriores es una de las demandas que hacían los asistentes. Han estado preguntando a lo largo y para aclarar, todas las presentaciones las vamos a subir a la plataforma de formación para que tengáis disposición y las podéis consultar. Y, por ejemplo, la que ha presentado hoy Lucía está llena de enlaces, entonces pues para que podáis ver con detenimiento cada uno de los ejemplos que he ido poniendo. Debe estar todo clarísimo, Lucía, porque no hay cuestiones. No me extraña con todo lo que he hablado. No, de todas formas, es que igual que al principio sí que, o en las primeras sesiones, sí que claro. había bastante cuestiones, claro, entiendo que los contenidos se van asentando y va quedando las cosas bastante más claras. Siguen preguntando, la presentación la colgaremos en la plataforma. Todos aquellos que estáis inscritos en la plataforma del Centro Regional de Formación del Profesorado, subiremos, todavía no sé si como contenidos o como recursos, subiremos todas las presentaciones, pero bueno, cuando lo tengamos os lo comunicamos. Es verdad que también ha habido algún problema de conexión, sobre todo con el sonido, Lucía. Entonces, bueno, de la misma forma que subimos las presentaciones, también subiremos la grabación. Todos sabéis que la sesión de hoy ha sido grabada. Entonces, pues también pondremos enlaces para que esté a vuestra disposición las grabaciones. No sé si Arrate, que está presente, que estuvo en el Kit 3, o María Nieves, quieren hacer algún tipo de aportación, igual que Lucía lo ha hecho de sus grupos, pues de algunas dudas que hayan consultado con vosotras, los participantes de la plataforma Moodle, o si queréis comentar alguna cosa. Bueno, yo tengo mis IES, que también son 3, y como me toca la presentación la semana que viene, dentro de 15 días, de 2 semanas, pues ahí tendré también preparado algo para ellos. Alguna duda que tenía alguno de mis IES ya la hablamos antes, y yo creo que, bueno, de alguna persona que no podía entrar todavía y eso, pero bueno, que está en vías de solución. Y que es cierto, de la primera sesión que estaba el chat llenísimo de dudas y no hay nada. Es que ya son expertos, y expertas en el aula del futuro. Y también, claro, los contenidos, claro, ya vas viendo un poco lo que es el objetivo final, entonces sí que nos va quedando a todos bastante más claro cómo se forma, cómo se diseña y cuál es la utilidad de un aula de futuro, sobre todo qué tipo de metodologías podemos aplicar. Hay un comentario en el chat que dice que, bueno, que sigue siendo la coordinación entre docentes, sigue siendo lo más complicado. Y tengo alguien que pide experiencias de educación infantil. Sí, también lo teníamos. Ahora te doy. Mira qué bien, Nieves. Bien.
Entonces, sobre todo entiendo porque es la pregunta que ha salido en las sesiones anteriores. En secundaria, ¿cómo se consigue hacer o cómo se consiguen diseñar actividades interdisciplinares? O sobre todo, o bueno, o cómo se... Entiendo que a través de estas actividades pedagógicas o partiendo, o según se parta, de qué situaciones se parte, qué asignaturas es más fácil encajar para hacer una actividad interdisciplinar. Bueno, pues yo creo que cualquiera. A ver, yo creo que es, claro, en secundaria es difícil a veces encontrar los tiempos y los espacios para juntarse a hablar, ¿no? A analizar, a hablar, a mí a veces en el instituto lo que mejor funcionaba pues era cuando, o bien pues esto, cuando hay un proyecto de este tipo, un curso de formación, o bien cuando hay pues en mente pues unas jornadas, un determinado evento que parece que te juntas para hacer algo para esas jornadas o ese momento determinado. Muchas veces es por afinidad, a veces te juntas a hacer, a lo mejor no tanto por afinidad personal, quiero decir, ¿no? Que a lo mejor es, pues yo que soy de plástica con matemáticas, inglés, y bueno, veo que es difícil, pero bueno, también es que en los centros deberían, claro, también facilitar que hubiera esos momentos de conexión, ¿no? Que eso sí que en primaria es verdad que hay bastante más relación y van más a una, vamos a decir. Muy bien. Carlos plantea si se puede plantear una biografía de un personaje histórico como proyecto para trabajar en el aula. Sí, a ver, es que en realidad cualquier tema es interesante. Yo creo que, pues por ejemplo, no sé, se me ocurre estas exposiciones que había sobre Leonardo da Vinci, ¿no? Que tocaba desde el arte, todo lo que son las ciencias, la investigación, la tecnología, pues eso a través de su biografía o cualquier artista o no sé, Frida Kahlo, quiere decir cualquier personaje que tenga una vida y que ha hecho una serie de... ese, claro, los proyectos o las situaciones de aprendizaje. Fijaros esta última que he enseñado yo, o sea, la luna, o sea, estudiaba en la luna porque resulta que Becker, aquellas poesías que estudiaban, bueno, yo por lo menos que estudiaba de Becker, hablaban de la luna, los románticos, y eso les servía para meterse con las constelaciones y lo relacionaban, de veras que es un proyecto increíble. Luego a la vez se metían con Van Gogh, con el arte, con su noche estrellada, o sea, y de todo eso iban enlazando, que es que dices tú ya da hasta para primaria, secundaria, todo junto, trabajar. Entonces, claro, lo que pasa que es eso, que se necesita el espacio para decir, venga, vamos por aquí y vamos tirando del hilo y vamos trabajando, pero por supuesto, una biografía o lo que sea. Muy bien. Nieves, bueno, como pedían antes, ¿alguna experiencia que puedas decir para educación Sí, infantil? sí, bueno, pues mira, una de las que hicimos este curso, estaban con el proyecto en las aulas trabajando el proyecto de la calle y de ubicar su casa, ¿no? Entonces, bueno, se trabajaba el plano, el mapa y el plano de cercano al colegio y su casa. Entonces, nosotros en el aula dinámica, lo que hicimos fue, los niños hicieron un dibujo de su casa, ¿no? De su casa, del portal o de, bueno, la fachada y tal, en un cuadradito de 15 por 15. Cada uno tenía su cuadradito ya recortado de 15 por 15, eran los niños de 5 y dibujaron su casa. Entonces, con las Bluebot, lo colocamos en el panel en el plástico, entonces hacíamos recorridos de visitarse, ¿no? Pues programa la abejita para ir a visitar a fulanito, y como tenían el nombre de la casa, pues sabían perfectamente dónde tenían, entonces tenían que programar la abeja por todo el panel de los 20 cuadraditos de 15 por 15 de su casa. Y unido a eso seguimos haciendo, digamos que dentro de la situación esa, otra actividad que les gustó mucho fue que
que con Google Maps se geolocalizaron. Entonces, bueno, yo les creé el mapa y luego ellos iban haciéndolo en la tablet, y como se lo proyectábamos en la pantalla grande, lo veían en grande y se iban ubicando donde iban poniendo ellos el point, ¿no? Pues yo lo quiero rosa y busco la calle y se localizaban y se geolocalizaban en un mapa de Google Maps. Y luego buscábamos el recorrido, o sea, ponteamos el colegio y entonces buscábamos la distancia de quién es el niño que vive más cerca del cole, el que vive más lejos, creamos itinerarios. Bueno, nos dio un juego eso, bueno, súper... Ellos estaban encantados porque luego además yo les compartí ese Google, o sea, ese mapa, y bueno, lo tenían ellos como, ¡ay! Lo llevé a mi casa y mi madre lo vio en el móvil y lo vio, o sea, bueno, pues partiendo de ese proyecto de la casa, perdón, del barrio, que es un proyecto muy típico en educación infantil, pues bueno, creamos unas actividades un poco pues en el aula dinámica que pues les encantó hacerlo. Estupendo, Nieves. Hay una pregunta que ha salido también en otras sesiones, no sé si la llegamos a contestar, y realmente es una pregunta práctica. ¿Cómo se puede o cómo se organiza un grupo de 25 estudiantes en el aula de futuro? ¿Contesto yo? O Arrate, que Sí. igual también te veo. Como queráis. Bueno, pues es un poco la pregunta del millón, yo creo. Hombre, desde luego el aula del futuro tiene diferentes espacios, o sea que en realidad son que estén haciendo diferentes actividades. Claro, la pregunta que también nos ha surgido alguna vez, creo que fue una charla que dimos aquí en Asturias. Por ejemplo, pues a mí se me ocurre que si todos están trabajando, haciendo, pues hay ciertos ruidos. Si, por ejemplo, queremos que 5 justo estén grabando un vídeo, pues a lo mejor se nos complica, ¿no? Pero bueno, también lo que decimos siempre, tampoco hay por qué trabajarlo todo dentro del aula. A lo mejor si están haciendo radio o están haciendo vídeo, pues oye, esos 5 también pueden ir y moverse en ese momento o bueno, dejar espacios. Yo creo que es... lo mismo que si tuvieras un aula normal donde todos están haciendo diferentes situaciones, diferentes actividades, yo no le veo más complejidad, más que tener muy claro lo que tiene que hacer cada uno, que igual puede ser tipo estaciones de aprendizaje que van cambiando, o sea, cómo organizas los tiempos y que todos sepan muy bien lo que hay que hacer en cada momento. Más allá de lo que dice luego la ficha de la actividad, ¿no? ¿Cómo vas a organizar todo eso? Si unos van a grabar audio, ya sabes que o los demás están más en silencio o les pones unos micros determinados o los sacas, bueno, más allá de estas cosas pero por lo demás no veo mayor complejidad. Bueno, y yo un profesor o profesora un poco loco también, pendiente de todos, pero bueno, más allá de eso. Vale. Entiendo que las actividades dependen de lo complejo que tú hagas el proyecto, pero hay una pregunta que hace referencia a cuántas situaciones de aprendizaje se recomiendan en primaria para un trimestre. Entonces, entiendo que esto va en función del proyecto, de la complejidad del proyecto que tú hayas diseñado. Claro, yo entiendo que también habrá situaciones que pueden durar un trimestre entero, es que depende de cómo esté, depende del currículo que vayan a desarrollar en esa situación también, me imagino, y el número de actividades. Y claro, luego lo que puede ser complejo es que a lo mejor una actividad la planteas para una sesión y otras actividades para 3 y cómo vas organizando los grupos. Bueno, tiene su complejidad. Pero no hay un número, pues venga, en primaria, primer trimestre, 3 situaciones. No, claro, depende de lo que se trabaje en ellas. Y también dependerá, entiendo, de las características del grupo. Claro, del grupo, del alumnado, de cuántas veces a lo mejor puedan entrar, de las horas que haya. Yo, por ejemplo, en plástica, si yo participara, pues yo, por ejemplo, en secundaria tenemos 2 horas a la semana. También dependerá de eso, de muchos factores, claro, pero no se puede poner. Vale. Hay una pregunta, Lucía, que dice, dentro de una situación de aprendizaje hay muchas actividades. ¿Hay que describirlas todas? ¿Hay que describirlas todas para el curso, se refiere? Entiendo que sí.
Hombre, para el curso no, pero sí, claro, actividad entiendo, y cuanta más compleja es la actividad, más tienes que, por lo menos, describirla bastante. Para el curso, aunque se rellene la ficha, es suficiente. Y una descripción, resumen, tampoco hace falta describir exactamente todo. No sé si mis compañeras me quieren apuntar algo. Yo creo que sí, que no hace falta describirlas todas, que bueno, pues se ponen, bueno, pues alguna actividad y ya está, que tampoco. Luego, hombre, cuando ellos la desarrollen, pues obviamente tendrán que afinarlas, ¿no? Y desarrollarlas un poco más, pero para el curso no. Y es que además era lo que decía, que yo por lo que veo, por las situaciones que me están presentando, que están muy bien, en realidad ya es que la mayoría tienen las actividades ya hechas. Eso porque pasa a nada que, también. claro, a nada que amplíen un poquito la ficha, ya Nada. está. Ya lo tienes, yo os lo estoy diciendo también, que prácticamente están desarrollando las actividades. Tengo algunas situaciones que tienen una extensión de actividades y una profundidad de ellas que tienen la actividad hecha, la cuarta. Muy bien. Hay otra pregunta Eso es inevitable, también. cuando estás pensando en la situación es inevitable que te vengan a la cabeza las actividades y entonces es cuestión de escribirlas. Muy bien. Hay otra pregunta que dice, ¿las actividades a realizar por los grupos en el aula del futuro deben realizarse por cada grupo de manera secuencial y en orden? Pues no tiene por qué. Claro, es que cada grupo o cada pequeño grupo de alumnos puede estar destinado a un espacio dentro del aula del futuro. Claro, a ver, nosotros lo que siempre decimos es que estoy aquí, estoy con el curso delante, ¿vale? En realidad solo pide una actividad en la primera tarea, porque luego la segunda ya es seleccionar y describir una herramienta digital. ¿Vale? Entonces, yo entiendo que es una, la que más les guste. Hasta ahora lo que habíamos dicho era que se agruparan, que no lo hicieran tan de forma individual. Pues entonces, los que se han agrupado a lo mejor para hacer la situación de aprendizaje, pues pueden elegir una actividad y esa actividad desarrollarla. De todas las que han elegido. Pero a lo mejor hay una persona que dice, pues no, yo prefiero desarrollar otra porque la voy a llevar a la práctica. Es que en realidad yo entiendo que con todo lo que están trabajando también estarán llevando a la práctica lo que nos están presentando en el curso. Entonces, por ejemplo, no sé, la revista digital, pues igual hay alguien que dice, no, es que yo voy a hacer un artículo de verdad de esta revista porque soy de lengua y literatura. Pues a lo mejor le interesa más desarrollar una actividad que otra. No sé si mis compañeras creen que es así, pero yo lo entiendo así. Sí, yo creo que sí. Las situaciones de aprendizaje se entregaban por grupo. Yo entiendo que las actividades también, pero que si hay alguna persona que dice yo prefiero más desarrollar esta otra actividad porque la voy a llevar al aula, pues que puede entregar otra. Pero bueno, una solo. De acuerdo. También hay un asistente que plantea si conocéis algún sitio donde haya recursos relacionados con la educación física, porque quiere desarrollar el proyecto del futuro relacionado con la educación física, sobre todo con la expresión corporal. Entonces, si sabéis de algún sitio donde pueda encontrar algún tipo o algún ejemplo de actividades para educación física relacionadas con la aula de futuro. Arrate. No sé dónde se pueden encontrar, pero mira, sí sé que se pueden hacer, porque dos propuestas de las que yo he corregido durante estos años no se me olvidan. Una era un musical, la creación de un musical y su grabación. Estaba muy bien pensada y entonces tenía mucha autonomía el alumnado, se trabajaba en educación física, se trabajaba con música y luego todo eso se grababa, se montaba y hacían una campaña de publicidad para invitar a la gente a animarle a verla. Y luego otra, por si puede servir, que también era relacionada con la música, analizaban canciones típicas de la zona, elegían alguna que más les gustaba y luego las versionaban.
y a la hora de versionarlas y musicalizarlas, luego las grababan y las modificaban por medios digitales, pero utilizaban el material de educación física. Entonces, es bueno, pues un poco para la percusión y así, y se unían las dos materias. Y a mí, de verdad, me han parecido muy bonitas las dos, no se me olvidan. Mira, una actividad que hicimos en mi cole relacionado con la educación física, que lo hizo el profe de educación física. Nosotros este año tenemos como hilo conductor el arte y todos nuestros proyectos giran un poco alrededor del arte, ¿no? Y en uno de Kandinsky, cuando trabajamos el ABP, un ABP de Kandinsky, del estudio de color, del cuadro ese típico que son los círculos todos concéntricos de diferentes colores, en educación física hicieron una actividad súper chula que con todas las herramientas, muchos materiales de educación física recrearon el cuadro. Es decir, ponían aros de colores, la pelota en el centro, con telas alrededor, o sea, sacaron todo el material, el material de educación física y en el suelo. Yo no sé si os acordáis de un programa que había hace años en la tele que se llamaba Art Attack, que sí, hacían unas composiciones en el suelo gigantescas, pero con ropa, con zapatos, y tú lo veías como desde arriba y parecía pues una cara, un retrato. Bueno, hacían unas composiciones guapísimas. Pues con todos los materiales de educación física, con cuerdas de colores enrolladas para un lado, para otro, recrearon los cuadros y fue una actividad de expresión artística en educación física buenísima. Luego los niños también se ponían ellos y se intentaban hacer curvas. Bueno, fue una actividad súper chula y lo hizo el profe de educación física. Muy bien, pues creo que no tenemos. Hay algunas cuestiones que se desarrollan en el chat que están relacionadas con las plataformas. Entonces, recordar que los de plataforma Moodle podéis dirigiros a vuestros tutores para resolver este tipo de cuestiones, y los que desarrolláis la formación a través de la plataforma del Centro Regional de Formación del Profesorado, os he puesto en el chat el correo que es auladelfuturoclm@jccm.es, donde nos podéis podéis dirigir las dudas. Si acaso veis que no tenemos las presentaciones subidas, por favor, escribidnos para que lo hagamos lo antes posible. Creo que no nos queda sin ninguna duda en el chat que esté relacionada con la presentación de hoy. No sé si Arrate, Lucía, Nieves, queréis hacer alguna puntualización más. Bueno, yo recordar, algunas de las personas de mis grupos tienen las tareas en borrador y sí, no se las puedo corregir. Todas. Entonces, por favor, acordaros que tenéis que entregar la tarea para que la podamos calificar. Sin más, es una cosa práctica. Vale, pues... Y dar la enhorabuena a todos, porque creo que una gente igual de una manera y otros colegios de otra, pero todos los 3 colegios que tengo yo por lo menos se ve que están trabajando y que han hecho un camino. Los institutos, yo desde luego estoy como encantadísima. Sí, es cierto. Yo también. Encantadísima. Es cierto que al principio era todo un poco hasta pues lo que comentábamos antes, hasta que un poco se tiene la visión global o la formación para tener una visión de lo que es el aula del futuro y cómo funciona o cómo se diseña, pues entiendo que siempre los comienzos son difíciles y confusos. Pues nada, Lucía, quiero agradecerte de verdad la exposición de hoy por la cantidad de ejemplos que has puesto. Gracias. Nieves, Arrate, como siempre, muchísimas gracias también por estar aquí apoyando y por también alguna puntualización que se haya hecho pues para secundaria o para infantil y que podamos aprovechar y aprovecharnos de vuestra experiencia. Por nuestra parte, pues nada más. He dejado, como os he dicho, el correo para que podáis dirigir los de la plataforma del Centro Regional vuestras dudas para que las podamos resolver. Y por nuestra parte, pues nada más. Reitero el agradecimiento a vosotras por vuestras exposiciones y a los asistentes por el interés que muestran en esta formación. Muchas gracias. Gracias. Venga, gracias a vosotros. Y un saludo. Un Venga, saludo. chao. Buena tarde. Saludo. Chao.
Chao.